¿Cómo están todos y sean bienvenidos a una nueva clase acá en nuestro canal? En esta oportunidad les traemos una clase que ha sido tomada de nuestro curso CCNP Encore, donde hablamos sobre el protocolo GRE. Esperamos que esta clase sea de su agrado y si es la primera vez que ven uno de nuestros videos, consideren suscribirse para recibir todas las notificaciones. ¿Cómo están todos y sean bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso CCNP Encore? Vamos a entrar a una nueva sección que forma parte de la virtualización y de seguridad, donde vamos a hablar sobre dos conceptos o sobre dos protocolos. Primero vamos a hablar sobre lo que es GRE, Generic Routing Encapsulation, y después vamos a hablar sobre lo que es IPsec. Comencemos hablando un poco sobre GRE. ¿Qué es lo que nos proporciona GRE? Es esto que tenemos acá, ¿no? GRE es un protocolo de túnel que permite encapsular tráfico de cualquier protocolo de capa 3. A ver, acá tenemos la encapsulación tradicional que nosotros utilizamos cuando enviamos datos, ¿no es cierto? Tenemos el header Ethernet, el header IP, los datos del protocolo de transporte y los datos de aplicación. Lo que ocurre cuando trabajamos con este protocolo GRE es esto que tenemos acá. Sobre este header de la capa de red se añaden otros headers del protocolo GRE. Primero, acá tenemos un primer header que contiene ciertos flags con diferentes opciones y se añade acá un header GRE IP que simplemente es otro header de la capa de red. Ahora, se preguntarán para qué nos sirve esto. Lo que permite esto en primer lugar es ocultar a ciertos dispositivos la información de la capa de red que se tenga en este header interno. Y después esto nos permite realizar el enrutamiento en una red en base a este header externo. A ver, veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Imaginen que acá en todo esto tenemos una red IPv6. Después tenemos acá una red IPv4 con dispositivos que no entienden del protocolo IPv6. Y acá nuevamente tenemos una red con el protocolo IPv6. Acá viene la pregunta, ¿cómo haríamos para enviar paquetes desde este host hacia este otro host sobre esta red IPv4? Esto por defecto, ustedes saben que no es posible porque los dos protocolos de red son incompatibles. Si este router 1 que tenemos acá genera un paquete IPv6 y quiere que ese paquete sea enviado por estas otras interfaces que tenemos acá que solo hablan IPv4, eso no se puede hacer. Por lo tanto, nuestra comunicación IPv6 se vería interrumpida por estos dos routers que tenemos acá. ¿Qué podemos hacer para remediar esta situación? Existen varios mecanismos de migración IPv4 a IPv6 que podríamos utilizar. Entre ellos tenemos los túneles dinámicos 6A4, tenemos traducciones IPv4 a IPv6. Sin embargo, para este caso, una solución que es bastante simple es utilizar GRE. Lo que vamos a hacer con GRE es ocultar la información de IPv6 a estos routers que tenemos acá y vamos a enviar los datos como si fueran de IPv4. ¿Cómo hacemos esto? A ver, borremos todo esto que tenemos acá. A ver, ¿cómo logramos esto? Ok, ¿qué tendríamos que hacer? Para lograr este propósito, podríamos configurar GRE en este router R1 y en este otro router R4, formando de manera lógica un túnel GRE. Cuando este router 1 reciba los datos IPv6, que son estos datos que tenemos acá, va a realizar esta encapsulación donde simplemente le va a añadir un header IPv4 a los datos IPv6. Con esta encapsulación, ¿qué estamos logrando? Todos los dispositivos intermedios entre el inicio y el final del túnel GRE van a trabajar con estos datos externos para enrutar los paquetes a nivel de capa 3 y ni se van a dar cuenta de que existe acá dentro un header IPv6. Entonces, ¿qué ocurre? El router R1 envía todo este paquete encapsulado. El router R2, ¿qué va a hacer? Va a recibir ese paquete y va a realizar el enrutamiento en base a este header IPv4 externo. Por lo tanto, va a enviar el paquete al router R3.
Este router R3 hace lo mismo, enruta el paquete en base a este header externo. Ahora el paquete llega al final del túnel GRE y el router R4, ¿qué es lo que hace? Elimina estos headers GRE y como este router que tenemos acá ya habla IPv6, va a poder trabajar con este header interno y enrutar los paquetes a su destino final. Con esto estamos logrando enviar paquetes IPv6 sobre una red IPv4. Y por este funcionamiento es que se le da el nombre de túnel, porque estamos logrando esconder datos de ciertos dispositivos que no sean parte del inicio y del final del túnel. En este caso, escondemos los datos del header IPv6 de estos dos routers que tenemos acá. Los únicos routers que están conscientes de ese header son los que se encuentran al inicio y al final del túnel. Ok, entonces eso es lo que nos ayuda a hacer GRE, ¿no? Que puede ser utilizado en múltiples situaciones. A ver, acá comencemos mencionando algunos términos que utiliza Cisco cuando trabajamos con GRE. Aprendamos sobre estos términos. Primero, el protocolo que está encapsulado con un header GRE, es decir, este protocolo interno que tenemos acá, es el denominado protocolo pasajero. Es el pasajero del protocolo GRE. Y acá adentro podemos tener cualquier protocolo de capa 3. Podemos transportar datos que pertenezcan al protocolo AppleTalk, al protocolo IPv4, IPv6, IPX, DECnet, entre otros. Después tenemos este otro protocolo denominado carrier o de encapsulación, que es el protocolo de túnel, en nuestro caso el protocolo GRE. Y después tenemos al protocolo de transporte, que es el protocolo que se utiliza para enrutar el paquete entre los dos dispositivos que generan el túnel GRE. En nuestro caso, el protocolo de transporte es el protocolo IPv4, pero en otros casos podría ser el protocolo IPv6. Ok, veamos un ejemplo más apegado a la realidad para que este concepto quede aún más claro. Imaginen este caso, donde tenemos acá nuestra oficina central. Tenemos acá una red WAN de capa 3 que nosotros contratamos a un ISP y tenemos nuestra sucursal. Acá viene la pregunta, ¿cómo haríamos para enrutar paquetes entre nuestras dos redes lógicas, considerando que acá tenemos varios enlaces de capa 3 en la red WAN? No se trata de una conexión WAN punto a punto, donde podemos tener comunicación entre nuestras dos oficinas con una simple ruta estática, ¿no es cierto? En este caso, el ISP tiene una red lógica acá, una red lógica acá y otra red lógica acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para enrutar nuestro tráfico a través de estas redes sin la intervención del ISP? El ISP muchísimas veces, dependiendo de la tecnología WAN, no va a enrutar nuestras redes lógicas internas. Por ejemplo, el ISP con un tipo de tecnología WAN MPLS nos podría decir lo siguiente. Nos podría decir, ok, asigna a este tu router 1 esta IP que tenemos acá de esta red lógica y asigna a este tu router 4 esta IP de esta otra red lógica. Eso es lo único que nos va a proporcionar el ISP y ya depende de nosotros qué hacer con esas conexiones. El ISP lo que va a hacer es un enrutamiento entre las redes lógicas que le corresponden a él. Va a enrutar esta red y esta red. Es decir, todos los routers del ISP van a saber cómo comunicarse con estas diferentes redes lógicas que le corresponden a él. No va a enrutar nada de nuestras redes privadas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir debido a este comportamiento? Cuando querramos intercambiar paquetes entre estas dos redes lógicas, ¿qué haríamos de manera tradicional? Primero, nos iríamos al router R1, configuraríamos una ruta estática y diríamos que para enviar paquetes a la red lógica de la sucursal, primero tenemos que enviarlos al router R2, ¿no es cierto? Lo malo de esto es que los paquetes se van a quedar acá y ya no van a ser transportados a su destino final, porque de nuevo, en este caso, al ISP no le interesa enrutar paquetes de nuestras redes privadas. Acá es donde nuevamente nos ayudan tecnologías de túneles como GRE. A ver, borremos esto. Lo que podríamos hacer con GRE es lo siguiente en este caso. Podríamos configurar
que este nuestro router R1 sea el inicio del túnel GRE y este nuestro router R4 sea el final del túnel. Cuando un paquete llegue a este router R1 destinado a la sucursal, le vamos a poner el header GRE a ese paquete, donde van a estar las IPs que conozcan estos dispositivos del ISP. Acá tendríamos que el origen de los datos es esta IP que tenemos acá, la 172.16.52.2, que corresponde a esta interfase de nuestro router R1. Y el destino es esta IP, la 172.16.53.2, que corresponde a esta interfase del router R4. Dense cuenta que estas direcciones IP sí las conoce el ISP, entonces va a poder enrutar esos paquetes desde el origen a su destino. Entonces, enviamos nuestros datos al router R2 a través de nuestro enrutamiento. Este router R2 del ISP ya no va a descartar nuestro paquete porque va a trabajar con este header externo. Va a analizar la IP de destino 172.16.53.2 y como se trata de una IP que sí conoce, va a realizar el enrutamiento y lo va a entregar a su router R3. Este router R3 va a hacer lo mismo. Va a enrutar paquetes de acuerdo a estos datos de GRE. Lo va a enviar al router R4 y como acá tenemos el final del túnel, el router R4 recibe el paquete, lo desencapsula y a continuación enruta el paquete en base al header interno y lo entrega a su destino final. Pasaríamos de tener una topología como esta, borremos esto, a tener una topología lógica como esta que tenemos acá, donde pareciera que nuestros dos routers están directamente conectados sin tener visibilidad de los dispositivos intermedios que puedan existir entre el túnel. ¿Y con esto qué vamos a lograr? Con esto vamos a lograr tener comunicación a través de una red de computadoras que no está bajo nuestro control. Se van a topar en la vida real con situaciones como estas, así que GRE es algo que lo van a utilizar bastante. Ok, veamos cómo realizar esta configuración en GNS3. Vamos a trabajar con esta topología donde queremos comunicar a esta PC con esta otra PC. Y la comunicación la queremos realizar a través de esta red del ISP que no está bajo nuestro control. Tengan en cuenta que en este caso estos dos routers del ISP ya están configurados con OSPF para que cada router sepa cómo enviar paquetes a esta y a esta red lógica. Eso en la vida real lo hace el ISP de manera interna. Tiene enrutamiento entre sus propias redes lógicas. Ustedes ahí no hacen nada. De nuevo, el ISP les da una IP acá o les dice que se configuren una IP de esta red lógica en su dispositivo y lo mismo al otro extremo y ahí termina la responsabilidad del ISP. El ISP enruta estas tres redes lógicas que tenemos acá y más nada. Ustedes tienen que ver qué hacer con esas conexiones. Y en nuestro caso vamos a utilizar esas conexiones con GRE para comunicar a estas dos redes lógicas. Entonces lo que vamos a hacer es configurar GRE en este router R1 y en este router R4 que son los routers que se conectan a la red del ISP. Acá tenemos lo que son los comandos que necesitamos para implementar túneles GRE. Primero tienen que crear el túnel utilizando este comando interfase túnel y el número de la interfase. Este número puede ser cualquiera que ustedes deseen. Una vez ejecutan ese comando, pasan a otro modo de configuración de interfase. Ahora, esto es importante. Los túneles GRE tienen sus propias direcciones IPs como lo vemos acá en la topología. En este router R1, esta interfase túnel 1 tiene una dirección IP propia y en el router R4 ocurre lo mismo. Esta interfase túnel 1 tiene su propia IP. Tengan en cuenta que las IPs, que las direcciones IPs de las interfaces túnel tienen que pertenecer a la misma red lógica como lo vemos acá. En este caso, la interfase túnel tiene esta IP 1111/24 y la IP del router R4 es la 1112/24. Es como si tuviéramos de nuevo esta conexión directa entre estos dos routers. Como tenemos una conexión directa, las dos interfaces que se interconectan deberían pertenecer a la misma red lógica, ¿no es cierto? Ok. También tengan en cuenta que el túnel GRE se genera a partir de una interfase de un dispositivo y termina en otra interfase de otro dispositivo.
La interfase puede ser física o puede ser lógica. Estas interfaces son las que se utilizan para realizar la encapsulación y la desencapsulación. Acá en nuestra topología, desde la perspectiva del router R1, el túnel tiene como origen esta interfase fase Ethernet 1.0 y tiene como fin esta interfase fase Ethernet 2.0 del router R4. Las direcciones IPs de esas interfaces físicas de origen y destino también se tienen que configurar dentro de este modo de configuración de interfase túnel. Tenemos que utilizar estos comandos. Tunnel source y colocan ya sea la IP de la interfase a partir de la cual se inicia el túnel o también pueden elegir configurar el nombre de la interfase a partir de la cual se inicia el túnel, cualquiera de las dos opciones. En nuestra topología podríamos configurar en este router 1 tunnel source y la IP 172.16.52.2 o tunnel source interface fase Ethernet 1.0. Cualquiera, da lo mismo. Ok, ahora tienen que ejecutar este comando tunnel destination y a continuación introducen la dirección IP de la interfase donde termina el túnel. En nuestro caso, tendríamos que configurar esta IP, la 172.16.53.2. Ojo, acá no estamos hablando de la IP de la interfase túnel, sino de la interfase desde donde se origina la interfase túnel. Acá tenemos la interfase túnel y se origina en esta interfase. Lo mismo acá, la interfase túnel y se origina en esta interfase, ¿no? La interfase túnel es simplemente una interfase lógica. Listo. Esto es todo lo que necesitan para configurar un túnel GRE. Tienen que hacer la misma configuración, pero de manera inversa en el router donde termina el túnel GRE. En nuestro caso, en el router R4, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, esto es muy importante. Las direcciones IPs que ustedes introduzcan acá en este comando tunnel source y destination tienen que estar comunicadas. Ese es un error que siempre se comete. Quieren crear un túnel GRE, pero las direcciones IP de las interfaces de origen del túnel y destino del túnel no están comunicadas. En nuestro caso ya lo mencionamos. El ISP está comunicando a esta IP que tenemos acá con esta otra IP que tenemos acá utilizando OSPF. En la vida real, antes de cualquier cosa, cerciórense que exista comunicación entre esas direcciones IP. Ojo, no estamos hablando de estas direcciones IP de la interfase túnel, sino de las IPs de estos comandos tunnel source y destination, que son las IPs que representan a las interfaces desde donde se origina o termina el túnel. Ok, vayamos a configurar. Voy a borrar todo esto para que trabajemos con esta topología. A ver, me voy a GNS3, ya tengo los dispositivos abiertos acá. Perfecto, me voy al router R1, vamos a iniciar la configuración acá y configuramos la IP que le conecta al ISP. Es la interfase fase Ethernet 1.0 como lo vemos en la topología y la dirección IP sería 172.16.52.2, 255.255.255.240, la encendemos no shutdown. Ok, nos vamos al router R4, movemos esto un poco por acá y configuramos la interfase que se comunica con el ISP. Interface fase Ethernet 2.0, IP address 172.16.53.2, esto está bien, sí, 53.2, 255.255.255.240, no shutdown, listo. Ahora verifiquemos la comunicación con la interfase del otro extremo, que será el inicio del túnel GRE o el final del túnel GRE, ¿no? Como quieran verlo. En este caso estamos en el router 4 y tenemos que hacerle ping a esta IP, ¿no? De la interfase 1.0. Ping 172.16.52.2. Esperamos unos segundos. Y vean que no existe comunicación. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que nos falta configurar en estos nuestros routers el enrutamiento. Los routers del ISP ya están configurados, ahí no hay que hacer nada. Pero en nuestro caso, tenemos que configurar una ruta estática en este router R4
para tener comunicación con esta red lógica de manera que podamos comunicarnos con esta IP. Y lo mismo en este router R1. Necesitamos una ruta estática para comunicarnos con esta red lógica de manera que podamos comunicarnos con esta IP, que de nuevo son el origen y el destino del túnel. Ok, volvamos al router R4. Esa es la primera verificación que siempre tienen que hacer. A ver, configuramos acá IP route 172.16.52.0.255.255.255.240 y la IP de siguiente salto para llegar a esa red lógica, ¿cuál es? Es la IP del ISP, ¿no es cierto? La 172.16.53.1. Nosotros le vamos a enviar el paquete al ISP y como el ISP conoce esa red lógica porque es suya, va a enrutar el paquete de manera normal. Esto mismo ocurre en la vida real dependiendo de la tecnología WAN que ustedes adquieran, ¿no? Ahora tenemos que configurar la ruta de vuelta. Nos vamos al router R1 y ejecutamos, ¿no? IP route 172.16.53.0.255.255.255.240 y la IP de siguiente salto es la IP del router R2, ¿no? Que sería la 172.16.52.1. Lo mismo, le enviamos el paquete al router R2 y el router R2 ya conoce la ruta para enviar paquetes a esta red lógica porque es su ruta, o mejor dicho, es su red lógica, ¿no? Ok, ya tenemos la configuración. Verificamos nuevamente la comunicación. Nos vamos acá al router R4, ping 172.16.52.2. Perdón. 52.2 y vean que ahora sí existe comunicación. De nuevo, esto es lo más importante. Primero deben verificar esta comunicación antes de comenzar a configurar GRE. Ok, como todo ya está listo, podemos comenzar a configurar GRE. Nos vamos al router R1, ejecutamos interfase túnel y el número puede ser cualquiera. Le vamos a dar el número 1. Listo. Ahora tenemos que configurar la dirección IP de la interfase túnel. En nuestro caso, ¿cuál es? Vemos la topología. IP address 1.1.1.1, 255.255.255.0, no shutdown, listo. Ahora tenemos que ejecutar, me salí de acá, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ejecutar el comando tunnel source y colocar ya sea la dirección IP o el nombre de la interfase desde donde se origina el túnel. Nosotros vamos a colocar la IP de la interfase física Path Ethernet 1.0 como lo vemos en la presentación. Sería la 172.16.52.2. Perfecto. A continuación colocamos el comando tunnel destination y la dirección IP de la interfase física o lógica donde termina el túnel. En nuestro caso, ¿cuál es? Es esta IP que tenemos acá, ¿no? Sería 172.16.53.2. Listo, eso es todo lo que tenemos que hacer para configurar un túnel GRE en un extremo. Vean cómo la interfase túnel se va a un estado de app. Ahora nos vamos al otro extremo y hacemos lo mismo pero con los datos invertidos, ¿no? Router 4. Interfase túnel 1 y la IP ¿cuál es? Es la 1.1.1.2 255.255.255.2.0, mejor dicho. Ok, recuerden, estamos configurando la IP del túnel. Ahora ejecutamos el comando tunnel source 172.16.53.2 sería en este caso y tunnel destination 172.16.52.2. Perfecto, esperamos unos segundos y miren que nuevamente se activa la interfase túnel. Si ejecutamos show IP interface brief, acá tenemos que la interfase túnel está activa. Y esto es esencial. Como tenemos una interfase activa acá, esto significa que tendremos una ruta asociada en la tabla de enrutamiento. Si ejecutamos show IP route, vean que la interfase túnel tiene su propia ruta asociada. ¿Y esto qué significa? Esto significa que hemos logrado obtener esta topología que tenemos acá. Imaginen que tenemos un cable directo entre el router R1 y el router R4 y tenemos estas direcciones IPv4 en las interfaces que se interconectan. El router R1 y el router R4 comparten la ruta directamente conectada a esta red lógica de la interfase túnel. Por lo tanto, a partir de este punto, tenemos que pensar en nuestra topología de esta manera
para realizar los enrutamientos correspondientes. Recuerden que hasta este punto, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos creado el túnel GRE. En este punto, esta computadora o esta red lógica todavía no tiene comunicación con esta otra red lógica. No hay ese enrutamiento. Ahora recién en base a esta topología tenemos que configurar el enrutamiento para que estas dos redes lógicas tengan comunicación. Podríamos configurar enrutamiento estático entre estos dos routers o enrutamiento dinámico. De nuevo, piensen como si tuvieran un cable conectado entre estos dos routers que representan al inicio y al final del túnel GRE. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este punto es configurar el enrutamiento estático. ¿Cómo debería estar configurado nuestro enrutamiento? Tendríamos que irnos a este router R1 y decirle que para llegar o para enviar datos a estos dispositivos tenemos que enviar los paquetes a este siguiente salto, que es la IP del túnel GRE del otro extremo. Y lo mismo en este router. Para llegar a los dispositivos de esta red lógica, tenemos que enviar los paquetes a este siguiente salto que representa la IP del túnel GRE. Entonces nos vamos al router R1 y configuramos el enrutamiento. IP route 192.168.30.255.255.255.250 y la IP de siguiente salto es la IP de la interfase túnel del router R4, que es la 1.1.1.2. Hacemos lo mismo en el router R4. IP route 192.168.10.255.255.255.250 y la IP de siguiente salto es la IP de la interfase túnel del router R1, que es la 1111. Perfecto, ahora sí podemos verificar la comunicación. Nos vamos a la PC1 y hacemos ping a este otro host que tenemos acá, ¿no? Ping 192.168.30.10. Esperamos unos segundos. Y no tenemos comunicación. ¿Qué pasó? Ya deberíamos tener comunicación. Veamos. Tenemos la IP, tenemos el gateway. Nos vamos a la PC2. Show IP. Acá nos falta configurar, ¿no? IP 192.168.30.10/24 y el gateway es la 1. Perfecto, volvemos a la PC1. Veamos si se ha arreglado con eso. Efectivamente, vean que ahora sí tenemos comunicación. Hemos logrado comunicar a nuestros dispositivos de red sin tener que configurar nada en los dispositivos del ISP. Hemos logrado crear nuestra propia red privada virtual sobre una red que no está bajo nuestro control. Ahora, para verificar el estado de las interfaces, ya saben que el primer comando, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es show IP interface brief y acá nos aparecen los códigos app. También podemos ejecutar el comando show interfaces tunnel, o bueno, el nombre, ¿no? El nombre de la interfaz, en este caso 1. Acá nos aparecen los códigos app. ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos acá la dirección IP de la interfase túnel. Y más abajo tenemos acá la IP del origen de túnel que corresponde al protocolo de transporte y tenemos la IP de la interfase de destino, ¿no? Del túnel. No estamos hablando de la IP del túnel, ¿no? Sino de la interfase de destino del túnel. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Sí, las capturas. A ver, déjenme irme a GNS3. Voy a ir a capturar el tráfico GRE a medida que se desplaza por esta red del ISP. Le doy clic derecho, comenzar a capturar, perfecto. Voy a aplicar un filtro de ISMP. Ok, voy a generar tráfico desde la PC1 a la PC2 nuevamente. Ahí tenemos, ya vemos que está capturando tráfico Wireshark. Perfecto, voy a detener la captura. Me voy a uno de estos paquetes y ¿qué es lo que podemos ver? A ver, lo primero que vemos acá es esto, es el header externo a través del cual se realiza el enrutamiento, ¿no? Los routers del ISP enrutan los paquetes utilizando estos datos del header externo. Y podemos ver que se identifica al protocolo GRE gracias a este valor 47 en el campo protocol del header de la capa de red externo, ¿no? Del header IP externo. Después tenemos acá el header GRE con las opciones.
vean que se identifica al protocolo pasajero. Acá, en este caso sabemos que el protocolo pasajero es IPv4 por este valor de 0x0800. Después tenemos el header del protocolo pasajero. Es el header IP interno. Y esto es lo malo de GRE. Todos los datos que nosotros generamos y que son enviados con GRE son enviados en texto plano sin encriptarse. Por lo tanto, como estamos transportando datos sobre una red que no está bajo nuestro control y es una red no segura, esto es un riesgo para la seguridad de nuestra información. Cualquier persona que intercepte los datos los va a poder leer. Nunca deberíamos utilizar solamente el protocolo GRE para transportar datos sobre redes que no están bajo nuestro control. Es por esto que el protocolo GRE se utiliza de manera conjunta con IPsec para proteger la información. Sobre IPsec vamos a hablar más adelante. Esperamos que la clase haya sido de su agrado y recuerden que en netwgeeks.com tienen todo lo que necesitan para convertirse en ingenieros de redes. No se olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente.